Buen día, saludamos al doctor Gustavo González, concejal de la ciudad de Zapala. Bueno, Gustavo, un gusto saludarte luego de un tiempito prolongado, pero qué mejor oportunidad el día después de poder dialogar que se realizó en el Consejo Deliberante la sesión ordinaria número 14 de importante trascendencia, teniendo en cuenta que se trataban temas importantes. En primer orden vamos a hacer mención al contrato de concesión entre municipalidad y cooperativa, bueno, el cual fue aprobado por unanimidad, luego seguramente de un debate interno interesante, arduo y prolongado, ¿no? Sí, bueno, gracias Daniel. Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia y en el día de hoy saludar a todos los periodistas en su día. Y bueno, sí, la verdad que el día de ayer fue un día bastante histórico, si se quiere decir de alguna manera, para la ciudad de Zapala, donde pudimos poner en vigencia y aprobar el nuevo contrato de concesión que va a vincular jurídicamente a la Municipalidad de Zapala con la distribuidora, quien es hoy la Cooperativa de Energía Eléctrica. Esta es una discusión larga, 10 años de discusión, 10 años donde se han realizado muchas propuestas y creo que a través de los distintos gobiernos que tuvieron intervención en este tema fueron dejando datos positivos. Esos datos positivos fueron recogidos por distintos actores. A partir de ahí, entre los cuales me incluyo, pudimos seguir impulsando esta necesidad imperiosa que era poder resolver la vinculación jurídica y ayer se logró. Destacar la importancia que le dio la intendenta municipal a este tema, el secretario de gobierno, las autoridades de la cooperativa y como sí también los concejales que ayer mostraron a la comunidad la unanimidad a este despacho, que hasta hace 4 o 5 meses atrás solo éramos 6 personas las que más o menos coincidíamos con algunas diferencias respecto de este contrato. El trabajo conjunto, despojado de la política, nos permitió obtener este resultado de ayer y creo que ese es el saldo positivo de la jornada de ayer porque deja a la clara una madurez política y una discusión netamente técnica como es el contrato de concesión. Tuve la oportunidad de comunicarme con el presidente de la Federación de Cooperativas de la provincia de Neuquén, el ingeniero Máximo Cisnero, quien también participó en varias reuniones aquí en el Consejo Deliberante respecto del tema de la importancia de la puesta en funcionamiento de este contrato, junto con su asesor contable. Y la verdad que los puntos de vista y aportes manifestados por él sirvieron también un poco para ir destrabando esta discusión y que logramos despojarla de toda influencia ideológica política, que era lo que por ahí al comienzo distorsionaba un poco la discusión de este contrato. Claro, interesante lo que planteas, Gustavo, porque yo quería hacer referencia a consultarte, pero bueno, recién lo terminás de afirmar y mencionar, el significado que tiene de que haya salido por unanimidad, ¿no es cierto? Dejando de lado cuestiones políticas que seguramente, tal cual lo afirmás, en este último tiempo, en este último año, estaban presentes. Pero bueno, esta unanimidad habla a las claras de que se priorizó las instituciones. Sí, no, ese es un dato. El otro dato importante es que en el medio de esta discusión nosotros tuvimos las elecciones municipales. Y creo que fue muy oportuno suspender la discusión en el mes de febrero y retomarla luego del resultado, cualquiera fuere el resultado de la elección, era seguir retomando esta discusión. Al comienzo, posterior a la elección, el comienzo de la discusión fue un poco, no tensa, pero como que se le restaba interés. Me pareció oportuno en aquella oportunidad sugerir cuál era la opinión de las autoridades que iban a ingresar a partir del 2 de enero en su mirada y en su importancia de esta herramienta. A lo cual, bueno, a los pocos días tuvimos la respuesta favorable a continuar con la discusión porque ellos creían que a fin de año debía estar esto funcionando. Así que bueno, creo que eso también permitió y esto marca un poco también de cara a la sociedad la solidaridad y la madurez política también de los concejales para poder abordar un tema despojado de toda política y dejar una herramienta útil para las autoridades que ingresan. Claro. Y Gustavo, yo te iba a pedir si lo podés graficar, a la audiencia se entiende, tener o contar con el contrato de concesión es como el titular de una vivienda que no tiene escritura, si se quiere. Exactamente. Esto le permite tanto al departamento ejecutivo como a la cooperativa poder mirar hacia dónde
pone la discusión o el acento de la cuestión eléctrica. Pongamos un ejemplo, la compra de energía, hoy considera que los valores de su actual proveedor son mucho más elevados que el proveedor nacional. Esta herramienta le permitiría comprar directamente al proveedor nacional. Es una herramienta valiosa, es decir, vos con el título de tu casa podés hacer un montón de cuestiones y creo que eso es lo valioso de ello. Entonces me parece que es importante que una cooperativa, más allá de la cuestión de quiénes la conducen o cómo esté funcionando, más allá de eso, es importante que tenga también este instrumento que la vincula jurídicamente, porque ya habíamos entrado nuevamente en un vacío legal, atento que en el 2016 se vencieron las disposiciones transitorias que preveía la Constitución Nacional por el tema de las concesiones. Así que creo que era imperioso tener que sacar un instrumento jurídico de esta naturaleza. Gustavo, permitime hacerte una consulta quizás obvia, pero en el caso mío desde el desconocimiento. ¿Tiene una fecha límite el contrato? El contrato se aprobó por 10 años con una posibilidad de prórroga o que permite también volverlo a tratar en 10 años. 10 años creo que es un tiempo prudencial porque es un periodo en el cual pueden haber muchísimas modificaciones respecto del sistema eléctrico nacional, enmarcado en lo que es la Secretaría de Energía de Nación, y esto tiene que ver fundamentalmente con políticas de Estado, es decir, los gobiernos que ingresan o los gobiernos de turno van modificando su política de Estado y esto se ve reflejado también en una política energética que tenga a nivel nacional. Eso no es ajeno a esta discusión porque también enmarca cómo se van a tener en cuenta o cómo se van a poner en vigencia nuevos cuadros tarifarios. Claro. Gustavo, sabemos de tu trabajo que en su momento estuviste involucrado en la cooperativa. Permitime consultarte. Se ha sabido poco y nada en estos momentos, puertas afuera de la cooperativa, trascendidos por una importante deuda con el ente proveedor de energía. ¿Tenés conocimiento al respecto? Sí, tenemos... ¿No faltaría un poquito más de claridad de informar? La información es que bueno, hoy se está deudando casi 225 millones de pesos en concepto de energía al ente provincial. Es una deuda que no es ajena a la historia del resto de las cooperativas en el contexto en el que hoy estamos. Sin ir más lejos, CALF tiene una deuda aproximada de 500 millones de dólares a Camesa, que es el mercado mayorista. Entonces, creo que lo importante señalar acá también es cómo juega la política nacional en materia de energía respecto de los cuadros tarifarios y en aquella famosa quita de subsidio que generó toda una distorsión y lo único que ha permitido o ha logrado es que las distribuidoras estén más endeudadas que antes. Más allá de la discusión que uno puede estar a favor o en contra de los subsidios, de cómo se aplican o no, pero lo claro es que hoy en materia de energía muchas distribuidoras, no solamente de la provincia de Neuquén, sino del resto del país, tienen una importante deuda con las distribuidoras o con los prestadores de servicios de energía que son los que venden la energía, ¿no? Y eso, Zapala no es ajena a esa realidad. A eso se suma que en Zapala, desde el año pasado, mes de septiembre, la tarifa de energía no ha tenido incremento, porque como estábamos en un proceso primero de revisión y luego en un proceso de estudio de la tarifa, estas no pudieron ser tocadas hasta tanto no tuviésemos un instrumento jurídico válido, no tuviésemos un nuevo cuadro tarifario que nos permita definir el futuro. Entonces creo que hoy se aprueba un contrato de concesión con un nuevo cuadro tarifario, con una actualización de la tarifa de cara hacia lo que se viene, lo cual también va a permitir que la cooperativa pueda recaudar para poder pagar lo que consume o su compra de energía. Lo que recaudaba hasta ayer o hasta antes de esta aprobación no le alcanzaba para pagar el valor de la energía. Está bien, se entiende perfectamente. Gustavo, damos vuelta a la página, contrato de concesión, ¿algo más para agregar? No, eso la verdad que a mí me da una tranquilidad enorme. Fueron 10 años de trabajo. El comienzo de este trabajo me tocó estar desde el lado del sector cooperativo. Claro. Formé parte del equipo de trabajo conformado por el intendente de aquel entonces, el señor Edgardo Zapac, quien armó todo un equipo de trabajo de sus asesores con los asesores de la cooperativa. En aquella oportunidad no logró salir el contrato, sí surgió la ordenanza 468, de la cual formamos parte de ese equipo de trabajo,
y creo que hoy, 10 años después, ponerle el sello, el contrato de concesión, a mí me satisface un montón por ese trabajo durante estos 10 años. La verdad que me pone muy contento. No, seguramente, qué bien, y qué dato histórico estás aportando de estos 10 años, bueno, en la época que Edgardo Zapag estaba a cargo de la municipalidad, ¿no? La verdad que interesante. Sí, sí, sí. Gustavo, como medio de prensa ayer estuvimos presentes en Consejo Deliberante y se generó un arduo debate precisamente por otro tema candente que era la ordenanza, el proyecto de ordenanza alcohol cero. Después por razones de horario no pudimos estar en su totalidad, pero bueno, quería abordar este tema con... Sí, es un tema sumamente importante, a la vez muy traído de los pelos, si se quiere, de alguna manera, porque no era el momento o no estaban dadas las condiciones para su tratamiento. Fue un poco forzada la bajada de ese despacho al recinto, lo cual generó o motivó distintas apreciaciones y puntos de vista, a tal punto de que uno de los autores del proyecto, el concejal Osvaldo Veroiza, pidió la vuelta a comisión para poder seguir discutiendo y retocando algunos artículos, porque consideraba que no se había tenido en cuenta en ese despacho muchas cuestiones que ya están legisladas. La verdad que con mucho acierto él fundamentaba eso, a lo cual nosotros también nos sumamos a esa postura e hicimos una serie de aportes más. Este proyecto data del 2016, es decir, no sé cuál era el apuro o la necesidad de sacarlo en forma o de la forma que se lo quería sacar, y creo que lo que obtuvo ayer fue una clara discusión política donde dos concejales de un mismo bloque no estaban de acuerdo. Claro. A eso se sumaron distintos concejales, donde algunos estaban a favor de que se votara el proyecto y otros, en el caso mío, que votáramos por la vuelta a comisión porque consideramos, como bajaba ese despacho, esa ordenanza no iba a poder ser aplicable. Y la verdad que no queríamos, porque el tema nos parece importante, porque no es que estamos en contra del alcohol cero, pero creo que el alcohol cero tiene que ser la resultante de un proceso que se lleve en la comunidad y con la participación de distintas organizaciones vivas de la ciudad, que den una opinión respecto de esto. Claro. Si bien se manifiesta que hubieron charlas, que hubieron reuniones, encuentros, la verdad que del despacho no se desprenden muchas ideas respecto de eso, y creo que faltan voces en ese despacho. En mi opinión, creo que faltó la opinión vinculante de la jueza de falta, faltó la opinión vinculante escrita, digo, ¿no? Del fiscal municipal. Me parece que una ordenanza de alcohol cero no tiene que ser una cuestión prohibitiva y sancionatoria en cuestiones económicas, más allá que toda la comunidad crea de que cuando te tocan el bolsillo es cuando más la gente toma conciencia, y creo que no es así. Creo que hay otros aspectos sociales importantes que hacen que una ordenanza de esta naturaleza como es el alcohol cero al volante tiene que ver con otras connotaciones. Creo que también se entremezclan las discusiones en el punto que se confunde que estamos legislando sobre el alcohol al volante y metemos la problemática del alcohol, que no es una problemática ajena a esta discusión, pero que si nosotros la analizamos de cómo estaba enmarcada en este proyecto, nosotros lo que debiéramos prohibir es la venta de alcohol, con lo cual nos evitamos el alcohol cero al volante. Entonces, creo que hay muchas cuestiones en el medio que no han sido claras, o al menos no han sido claras al momento de redactar el articulado, lo cual lleva a estas distorsiones y da lugar a diferentes interpretaciones. Entonces, lo que menos queremos es que la norma confunda a la comunidad. Queremos una norma que pueda ser aplicada en forma general en toda la comunidad, porque sí consideramos que puede ser una herramienta valiosa e importante, pero como un programa no tiene las características de un programa. Entonces eso hace que también se ponga de resalto su inaplicabilidad. Creo que también esta norma tiene que estar despojada de toda subjetividad, tiene que estar despojada de toda sensibilidad, tiene que ser una norma estrictamente objetiva para que pueda tener una aplicación clara y precisa en los ciudadanos o los sujetos pasivos de la comunidad de Zapala. Se entiende perfectamente la explicación.
Gustavo, ¿hubo una votación al respecto? Hubieron dos votaciones, primero que se ponga el Consejo en comisión, para eso requería 2/3 de los votos, que no se lo obtuvo, donde era el ámbito donde iban a permitir que se hagan las modificaciones, pero no de alcohol cero. Entonces, era la nada misma. Y la otra moción era la vuelta a comisión, que tampoco obtuvo los 2/3, con lo cual dejó evidenciado una falencia de interpretación del ámbito legislativo de cómo funcionan, porque el hecho de votar la norma y no obtener los votos necesarios, no se puede discutir más esta problemática en el año. Creo que no tuvieron la atención o la picardía como para poder entender esto y poder permitir la vuelta de comisión, que iba a permitir seguir debatiéndolo en el año. Está bien, está bien. No, la verdad que es por demás de interesante, y algunos detalles que por supuesto se desconocen, detalles internos del debate propio de ustedes. Y lo que uno pudo observar en el arduo debate, en las diferencias políticas también que se plantearon, esto me da la impresión a mí, vos seguramente lo vas a corroborar o modificar, de aprobarse y ahí coincido en que faltan opiniones de otros sectores representativos, es implementar el tema de controles, ¿no? Sí, yo creo que hoy con la normativa vigente como está, se puede implementar tranquilamente los controles. Se puede implementar. Se puede implementar. Los controles se pueden implementar. Tenemos otra problemática que tiene que ver con la capacidad de control que tiene el área correspondiente. Claro. Que esa es otra discusión. Pero no podemos decir que hoy no hay nada legislado respecto de materia de alcohol porque se encuentra legislado. Hay que separar las partes. Hay que separar claro. las discusiones. Porque el control corresponde a personal municipal. Exactamente. Hoy el personal municipal tranquilamente puede hacer controles a la hora que considere de alcoholemia. Tiene los instrumentos de acuerdo a una reforma presupuestaria que se hizo, reestructura presupuestaria que se hizo, donde parte del presupuesto del Consejo Deliberante se destinó a la compra de los instrumentos de medición para el alcoholímetro, y que viene con la graduación de 0,5. Es decir, esto de alcohol cero exacto no existe. Estos instrumentos tienen un margen de error, entonces nunca le va a dar 0,0. Está bien, está bien. No, se entiende clarísimo la opinión. Y en lo que respecta a los controles, me voy un poquito del tema del proyecto Alcohol Cero. El otro día también estuviste presente en la reunión que se hizo en el distrito educativo, precisamente para nuevos corredores seguro. O un corredor seguro, donde también el fiscal administrativo hacía mención precisamente quizás la falencia en lo que es la cantidad de inspectores para poder... Exactamente. Más clara la opinión del fiscal en ese momento creo que no pudo ser, en el sentido de que también hay falencias, si se quiere, estructurales respecto de los controles que se llevan adelante por falta de personal, por distintos motivos, y creo que ese también es una discusión a dar y que es un momento importante y que requiere de mucho. Es decir, uno no puede cambiar el sentido de una calle o restringir el estacionamiento o las vías de circulación en forma caprichosa, sino que previo hay un estudio y luego viene la decisión política de llevarla adelante o no. Está bien. Gustavo, bueno, han ido pasando los minutos, pero por demás de interesante la conversación. Y te quería consultar, bueno, ya estamos transcurriendo prácticamente la mitad del año, ¿no es cierto? ¿Qué esperás, qué se vislumbra para la segunda mitad en el aspecto legislativo? Ayer podía observar el orden del día, algo que quizás la comunidad no lo conoce, y es tremendo, impresionante la cantidad de temas que se tratan. Más allá de estos temas que sobresalen por su importancia, ¿no? Pero bueno, ¿hay algún tema? Para el segundo semestre hay varios temas. Ayer puntualmente una concejal pidió la prioridad de tratamiento del observatorio vial, que es un tema importante. Depende, creo yo, netamente de la voluntad de los concejales cuáles son los temas que de cara al futuro se van a tratar, pero creo que lo importante de esto es poder entender e interpretar. En el caso de 2 o 3 concejales lo entendemos, y de hecho ayer salió aprobada una ordenanza de transición donde se conforma una comisión que la van a integrar miembros del gabinete actual con miembros del futuro gabinete o asesores del próximo intendente,
donde se van a elaborar cruces de información para que quien entra tenga un informe exhaustivo de todas las gestiones que se llevan adelante del municipio y con qué municipio se va a encontrar. Creo que eso es una ordenanza que pone el acento en la madurez política y en la continuidad de las gestiones despojadas de la política. Entonces, en ese marco creo que las discusiones que nosotros tengamos en el Consejo van a tener que ver con ello. Volviendo a este tema anterior del alcohol, y tiene que ver con esto que te estoy diciendo, hubiese sido muy importante que se le consultara a las autoridades entrantes qué visión tienen de esto, o si ellos tienen algún programa o una política distinta para encarar este tema hacia adelante. Lo hicimos con el contrato de concesión y permitió el consenso y la unanimidad de todos. Entonces creo que los temas a futuro van a tener que tener una opinión respecto de la gestión que viene, por una mirada, si se quiere, más moderna o más interesante respecto de la continuidad de la institucionalidad del Consejo Deliberante, despojada de todas cuestiones de política partidaria. No, muy bien, se entiende perfectamente. Gustavo, dejo estos últimos segunditos o minutos para consultarte por el tema político, ¿no es cierto? Precisamente en este año 2019 completás tu segundo mandato en el Consejo Deliberante. Bueno, a nivel país, por supuesto que falta afrontar la elección nacional. Sabemos que desempeñás tu profesión como abogado, también como profesor educativo, pero en el caso tuyo, ¿qué vislumbrás a nivel político? La verdad que, bueno, porque sabemos creo que a nivel local los resultados se dieron no muy lejos de una lectura de la que yo hacía, y de esto tengo testigos, que es importante, y eso nos marca la realidad un poco a nivel local. Luego lo que sucede a nivel nacional, bueno, creo que hay una gran discusión respecto de la continuidad de lo que genera el gobierno nacional y lo que surge desde la oposición. Me parece que va a ser un escenario sumamente importante lo que ocurra aquí hasta el fin de este mes, cuando se tengan que definir las alianzas o las fórmulas que van de cara a las PASO desde el mes de agosto. Entonces, creo que todavía el río viene un poco revuelto respecto de las proyecciones políticas de los funcionarios nacionales, y me parece que, bueno, la fórmula Fernández ha puesto de resalto una forma distinta o una mirada distinta a lo que se venía analizando hasta hace un mes atrás de la política, ¿no? Creo que cambió los ejes de discusión, por eso tanto revuelo, tanta discusión que hay hoy en otros partidos o en otras alianzas políticas a nivel nacional. ¿Tuviste expectativas a nivel personal, político, con lo que era o lo que es el peronismo federal? Bueno, que ha quedado como empantanado ahora, ¿no? Luego sí, de una yo creo que mucho de lo que surgió de la fórmula Fernández fue también ponerle el oído a lo que se venía diciendo desde ese sector, ¿no? Primero estaba la discusión si era Cristina o no era Cristina, que Cristina debe ser candidata o no, y creo que, bueno, se ha tomado un poco, o se ha escuchado, y creo que al mostrar una fórmula presidencial con otro nombre a la cabeza, creo que marca también un poco la tendencia a qué sectores se quiere llegar, atento que por ahí con Cristina a la cabeza iba a ser un poco más complejo esa situación, porque era el canal directo de polarización con Macri, entonces ahí entran a jugar las encuestas, y creo que el resultado por ahí, si bien no estaba definido, pero creo que había una proyección o resultados provisorios, ¿no? Respecto, o presunciones de resultados. Entonces creo que cambiar la figurita le permitió tener llegada a otros sectores. Hoy está en discusión si se suma más o no al espacio de Fernández, que eso creo que tiene a nivel nacional una impronta de votos importante, ¿no? Creo que cada minuto que pasa se van analizando distintas cuestiones y eso va permitiendo ir conociendo cómo se va moviendo el escenario. Así es. Bueno, Gustavo, gracias por estos minutos. Les deseo de una buena jornada, un futuro promisorio, y seguramente estaremos en contacto a medida que surjan novedades del Consejo Deliberante. Bueno, gracias a vos y bueno, siempre a disposición para lo que lo requiera, y bueno,
y charlar un poquito de lo que acontece aquí en la comunidad.